Bueno, muy bien, aquí estamos, un día más tarde. Me plegué a los festejos del Bicentenario. Me pegué a los festejos del Bicentenario porque ayer fue feriado y digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y se vivió muy bien el Bicentenario. En un minuto se lo voy a contar, por lo menos como lo vi yo. Pero quiero recordar que ya en 1810 estábamos divididos. Cuando muchos patriotas querían la independencia y no depender más del rey, que ya no tenía más sentido porque había sido detenido, y los virreyes no respondían a nadie en cierto modo, los patriotas se dieron cuenta que era el momento como para tomar las riendas y empezar a ser soberano y empezar a tener independencia. Y ahí estuvieron los patriotas iniciando una gesta que es la Semana de Mayo, indudablemente, y que termina con el 25, con la gente en la calle, donde se nos enseñó a través de los libros y a través de la escuela primaria, que la gente en la Plaza de Mayo preguntaba y decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Es posible que el pueblo haya querido saber de qué se trataba, lo que sí es cierto que muchos de los que estaban en los niveles de gobierno en todo caso, o que tenían relación directa con los mandos superiores, sabían perfectamente de qué se trataban. Unos porque buscaban el momento oportuno para la independencia y otros porque perdían los ciertos beneficios y poderes que tenían a través de la corona española. Es decir, con esto indico que los unos y los otros existieron tanto antes como existen ahora. 1910, el primer centenario, 100 años de la Argentina, 100 años de la Revolución de Mayo. Hoy decimos, en 1910 la cosa estaba mejor, era otro país, era un país que empezaba a desarrollarse, estaban las grandes mentes, estaban los grandes escritores, estaban los que hacían las leyes, estaban los que llevaron a la Argentina a lo que es hoy. Y en definitiva, si en parte tenía razón porque existía gente importante, por cierto, desde la cultura, desde la inteligencia, desde la ciencia, también es cierto que el país estaba peor de lo que está hoy, indudablemente. Ayer la presidenta recordaba que se encontraba en estado de sitio, ayer la presidenta recordaba que los inmigrantes que venían por el momento que estaba viviendo Europa se encontraban con que acá no tenían ningún tipo de posibilidades de agremiarse, ningún tipo de posibilidades de defender lo suyo, que tenían que doblar el lomo, como se decía en aquel momento, y pegarle para adelante. De todo modo lo hicieron y le fueron poniendo una característica distinta a la República Argentina y a los países de América del Sur. Ahora digo, no había nada. No había defensa del derecho del trabajador, no había defensa del derecho de la mujer, no había defensa no había absolutamente nada, no había un voto directo, no se podía votar y elegir libremente. Es decir, en 1910 nos encuentra muy mal, por cierto, a los argentinos comparándonos con hoy. Mal que le pese a muchos, como dijo también la presidenta, 1910 fue realmente mucho peor de lo que es este 2010. A partir de ahí sí empiezan a mejorarse muchas cosas. El voto universal, la posibilidad de elegir nuestros representantes, los gremios que se fueron armando, la defensa de los trabajadores, la discusión de sus salarios, posteriormente los gobiernos populares que representaron a una amplia mayoría en principio. Se fueron golpeando después posiblemente con los golpes militares a partir de 1930, donde cae Uriburu, porque las cosas después fueron yendo bien y fueron poniendo a Argentina en un buen nivel. En principio estábamos séptimo en el mundo, pero el pueblo en realidad vivía muy mal. Era el país que exportaba cereales, el gran país exportador con una gran potencia en el mundo, donde existía hambre, donde había guerras, y estábamos ubicados, creo que por ahí dicen, en el séptimo lugar como potencia en el mundo. Pero en realidad la gente vivía muy mal, como si fuese un país en vías de desarrollo o un país ubicado en el 180 lugar. A partir de ahí, las cosas se fueron logrando grandes progresos para la clase, por lo menos, trabajadora y la clase más pobre, para el pueblo en general. Fue equiparándose un poco las grandes posibilidades. Los chicos ya tenían la posibilidad de la escuela obligatoria, la escuela pública y gratuita y universal para todo el mundo, que fue un gran adelanto para la Argentina y que marcó que la Argentina esté entre los países más importantes en cuanto a cultura y a preparación, no solamente en América Latina, de hecho lo era, sino en el mundo entero. Las universidades marcaban un gran prestigio en el mundo entero, la salud pública empezó a tener un predominio importante, la seguridad estaba bien, la justicia funcionaba. En definitiva,
Era un país que estaba creciendo con ferrocarriles que fueron creando pueblos a través de los miles y miles de kilómetros que se fueron haciendo, un país extenso que estaba totalmente unido por rieles, por ferrocarriles, por gran cantidad de mano de obra. Después todo se fue destruyendo. Absolutamente todo se fue destruyendo cuando los grandes intereses empezaron a tomar participación. Se destruyó la escuela pública, se destruyó la salud pública, se destruyó la seguridad, la justicia ya no es lo mismo, los ferrocarriles, a partir de uno tendría que mencionar un gran estadista mencionado permanentemente como Frondizi, pero en definitiva Frondizi apunta al crecimiento del parque automotor y empieza a desmantelar lo que es el sistema ferroviario, que termina después desmantelado absolutamente durante la época de Menem. En definitiva las cosas se fueron haciendo mal y el país fue cayendo en un desbarajuste total, pero llegamos a 2010 y el 2010 nos encuentra mucho mejor que en 1910. Entre otras cosas porque este gobierno ha tomado muchísimas medidas correctas como para cambiar de rumbo y como para orientar a Argentina hacia otro punto de dirección, hacia otro objetivo. De hecho, América Latina, Latinoamérica, está en ese objetivo. ¿Qué le falta a este gobierno? Que, repito, para mí ha hecho muchísimas cosas positivas y ha tomado muchísimas medidas realmente importantes y le falta concretar algunas otras importantes y parar con la corrupción. Es decir, si uno tiene en cuenta que este puede ser el puntapié inicial y este bicentenario nos encuentra en ese puntapié inicial de un progreso distinto, uno debe aceptar lo muy bueno que hizo este gobierno en cuanto a las medidas tomadas, muchas de ellas que no las voy a mencionar porque son largas, extensos y perdería estos 10 minutos que tengo y ya se están terminando. El próximo gobierno tendría que mejorar estas medidas que se han tomado, ahondar en las que todavía no se han concretado y terminar de una vez por todas con la corrupción, que ese sí es un flagelo propio del argentino más de cualquier otro país de Latinoamérica. La corrupción en la Argentina nos carcome permanentemente, así que ese es el objetivo, pero el puntapié inicial en este bicentenario está dado. Y después, felicitaciones para los organizadores del espectáculo de estos 4 días del Bicentenario que lograron concretar una fiesta que realmente no pensé en ningún momento que se iba a lograr. Honestamente le digo, pensé que iba a pasar mucho más desapercibido, sin embargo fue una fiesta espectacular. La organización fue espectacular, no hubo un solo incidente, todo se manejó correctamente, parece mentira, todo dentro de la normalidad, con 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle, la gente con alegría, con ganas de festejar, con ganas de disfrutar, disfrutando en familia, lo que uno quisiera ver permanentemente lo pude ver en este bicentenario, honestamente. La organización espectacular y también recuperamos el Colón, que es otra de las fuentes de cultura para el país de la que hablaremos más adelante, porque el Colón en una época marcó una élite de privilegio para quienes podían ir, pero se puede hacer un Colón especialmente centro cultural, orgullo en el mundo y popular también. Así que creo que nos encuentra el Bicentenario en el puntapié inicial de un gran país. Ojalá así sea. Hasta la próxima.